hay derrotas que duelen y hay otras que marcan un antes y un después. Juan Manuel Márquez, uno de los boxeadores más técnicos y respetados de su generación, no era ajeno a las batallas duras, pero hubo una sola noche, donde cayó de forma tan brutal, tan humillante, que el mundo del boxeo quedó paralizado. No fue una simple derrota, fue un KO que desnudó debilidades, que alimentó a los críticos y que por un momento pareció enterrar su legado bajo una avalancha de dudas. Los fanáticos no podían creerlo. Ese era el maestro del contragolpe, el artista del boxeo cerebral, el hombre que había puesto en aprietos al mismísimo Manny Pacquiao. Aquella caída fue tan aplastante que los memes, las burlas y las portadas no se hicieron esperar. Fue más que una derrota física, fue una herida al orgullo mexicano, a la idea misma de que la inteligencia en el ring podía vencer la potencia bruta. Y mientras el mundo observaba, muchos asumieron que estábamos presenciando el ocaso de una leyenda, pero lo que nadie imaginaba era que ese momento oscuro sería el combustible para la versión más letal de Márquez, porque cuando todo el mundo lo dio por vencido, él no se quejó, no buscó excusas, respondió con lo único que conocía, puros puños, transformó la humillación en entrenamiento, el desprecio en motivación y la duda en rabia contenida. No habló, pegó. Y vaya que lo hizo con precisión quirúrgica. Este no es un video sobre una derrota, es sobre lo que viene después de tocar fondo, es sobre la manera en que un guerrero reconstruye cada músculo, cada estrategia, cada respiración, para volver al mismo escenario donde cayó, mirar a los ojos al mismo verdugo y hacer historia con un solo golpe. ¿Quieres saber cuál fue ese KO que lo dejó en ridículo, qué lo llevó al borde del retiro y cómo transformó ese fracaso en el momento más épico de su carrera? Entonces quédate, porque estás a punto de ver cómo un hombre puede caer como un derrotado, pero levantarse como leyenda, antes del estruendo, antes de las burlas, antes del KO viral. Juan Manuel Márquez ya era una figura consagrada en el boxeo mundial. Nacido en Ciudad de México en 1973, creció en un entorno donde la disciplina no era una opción, sino una necesidad. Desde joven, su estilo refinado y metódico lo distinguía del resto. No era el típico peleador que buscaba el knockout salvaje desde el primer round. Number Márquez era un estratega, un arquitecto del cuadrilátero. Con cada golpe construía un plan, con cada paso colocaba una trampa. Debutó como profesional en 1993 y aunque su camino al estrellato fue más lento que el de otros compatriotas, nunca se desvió. Márquez era la prueba viviente de que la técnica, la paciencia y el análisis podían abrirse paso en un deporte muchas veces dominado por la brutalidad. En un mundo donde muchos peleaban con el corazón, él lo hacía con el cerebro. Pero su estilo, aunque brillante, era subestimado. Durante años fue el peleador evitado. Ni las promotoras ni los campeones querían enfrentarlo. ¿Por qué? Porque era demasiado bueno y no vendía tanto. Era peligroso, pero no mediático. Aún así, acumuló victorias, ajustó su estilo y cuando le llegó el momento, no lo desaprovechó. El punto de inflexión en su carrera llegó cuando se cruzó con Manny Pacquiao. Sus enfrentamientos no eran simples combates, eran guerras entre estilos opuestos, Márquez con su precisión milimétrica y Pacquiao con su velocidad explosiva. En su primer enfrentamiento, en 2004, Márquez cayó 3 veces en el primer asalto. Para cualquiera, eso habría significado la derrota inmediata, pero no para él. Se levantó, ajustó su defensa y ganó casi todos los rounds restantes, provocando un empate que aún hoy genera debate. Esa noche el mundo vio algo diferente. No solo era un boxeador con habilidades defensivas y ofensivas de élite, era un guerrero con una mente brillante, capaz de resolver rompecabezas bajo fuego cruzado. De ahí en adelante, se convirtió en un símbolo para muchos mexicanos, el hombre que no se rinde, el que siempre encuentra una forma de regresar. Márquez acumuló títulos en distintas divisiones. Su nombre se mencionaba junto a los grandes del boxeo latinoamericano. Su inteligencia en el ring, combinada con una ética de trabajo incansable, lo convirtió en una figura respetada incluso por sus más feroces rivales. Cada pelea era una clase magistral de boxeo técnico, pero con cada victoria, con cada entrevista, con cada paso adelante, una sombra lo seguía, la sombra de Pacquiao.
Los combates entre ambos, aunque reñidos, no habían sido concluyentes. Siempre había polémica, siempre había dudas, y en el fondo ambos sabían que el ciclo no estaba cerrado. Una última batalla era inevitable. Lo que Márquez no sabía era que, antes de escribir el capítulo final de esa saga, tendría que atravesar la noche más oscura de su carrera, un momento que pondría en duda todo lo que había construido, que sacudiría su confianza, que lo pondría cara a cara con sus propios límites. El 12 de noviembre de 2011, en el MGM Grand de Las Vegas, el mundo presenció el tercer enfrentamiento entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. Una vez más, dos titanes subían al ring con cuentas pendientes. Para Márquez, esta era la oportunidad definitiva de cerrar una herida abierta. Para Pacquiao, era el momento de confirmar su supremacía. La pelea fue intensa, reñida, técnica. Márquez ofreció una clase magistral de boxeo contragolpeador. Pacquiao, más agresivo que nunca, no encontraba los ángulos con la facilidad de otros encuentros. Al sonar la campana final, muchos pensaban que Márquez finalmente había vencido, pero los jueces no lo vieron así. Victoria por decisión mayoritaria para Pacquiao. Otra vez, la frustración era palpable. Márquez, una vez más, sentía que le habían robado. El público dividido, la prensa confundida, pero lo que nadie sabía era que esta decisión, aunque polémica, no sería la más dura que tendría que soportar. Un año después, el 8 de diciembre de 2012, llegó la cuarta pelea. Esta vez no había espacio para dudas. Márquez entrenó como nunca antes, no solo física, sino mentalmente. Sabía que no podía dejar la decisión en manos de los jueces, tenía que terminar la pelea con sus propias manos. Y entonces ocurrió. En el sexto asalto, después de una batalla salvaje, de intercambios brutales de sangre y sudor, Márquez esquivó un ataque de Pacquiao y conectó un derechazo perfecto. El filipino cayó de cara a la lona. Inconsciente, silencio total. Luego, euforia, un KO para la historia. Márquez se arrodilló, levantó los puños y el mundo del boxeo explotó. Finalmente lo había logrado. Pero aquí es donde muchos se confunden. Este no fue el KO que cambió su vida. Retrocedamos. El 21 de septiembre de 2013, menos de un año después de su triunfo más glorioso, Márquez subió al ring para enfrentar a Timothy Bradley. La expectativa era alta. Márquez venía de tumbar al hombre más temido del boxeo. Se hablaba incluso de su retiro en la cima. Pero quiso una pelea más y Bradley aceptó el reto. Desde el primer round algo se notaba diferente. Márquez no era el mismo. No en fuerza ni en valentía, sino en reacción. Bradley lo superó en velocidad, en anticipación, lo mantuvo fuera de ritmo. Márquez se veía frustrado, intentando conectar sin éxito. Bradley bailaba, contraatacaba, sonreía. El mexicano por momentos parecía estar corriendo detrás del reloj. No fue un nocaut físico. Márquez terminó de pie, sin cortes graves, sin sangre, pero su imagen, esa sí cayó. Fue una derrota sin dramatismo, pero profundamente dolorosa. Bradley no lo venció con brutalidad, sino con inteligencia. Hizo ver al maestro como un alumno lento. Y eso, para alguien cuya reputación descansaba sobre la elegancia del control, fue un golpe bajo, el más bajo. Los titulares no perdonaron. El fin del científico, Bradley lo bajó de su pedestal. La edad no perdona. Incluso colegas del boxeo lo señalaron como acabado. Y aunque sus puños seguían listos, en el ambiente se respiraba una certeza peligrosa. El tiempo le había ganado. Márquez no dio entrevistas esa noche. Evitó cámaras. Su equipo, usualmente orgulloso y enérgico, caminó en silencio por los pasillos del estadio. En el camerino no hubo gritos, solo respiraciones pesadas. Era la noche más humillante no por el resultado, sino por la sensación de invisibilidad. Por primera vez parecía que nadie esperaba verlo regresar. Pero si algo ha definido a Juan Manuel Márquez en toda su carrera, es que nunca ha aceptado ser invisible. Y esa noche, aunque nadie lo escuchó decirlo, tomó una decisión silenciosa. Si iba a caer, no sería así. No en silencio, no como un peleador más que se va por la puerta trasera. Fue ese momento de sombra el que encendió la chispa. Porque el verdadero KO de Márquez no fue físico, fue psicológico, fue público, fue el KO de la percepción. Pero como en cada etapa de su vida,
Esa caída no fue el final, fue el comienzo de otra respuesta, y esta vez sería brutal. Después de la derrota ante Timothy Bradley, algo cambió en el entorno de Juan Manuel Márquez. No fue solo una derrota más en su historial, fue un parteaguas. La prensa lo notó, los fanáticos lo intuyeron y su equipo lo confirmó. Márquez no estaba simplemente lidiando con una pelea perdida, sino con una crisis de identidad. Durante años había sido visto como el hombre que desafiaba las probabilidades, el que caía y se levantaba, el que hacía del boxeo un arte, pero ahora las voces eran distintas, ya no lo presentaban como el científico del ring, ahora lo describían como un veterano respetable. En decadencia, la narrativa mediática había girado por completo. Los programas deportivos debatían su futuro. Algunos pedían su retiro inmediato, otros sugerían que se enfocara en el análisis deportivo. La televisión ya le ofrecía espacios para comentar combates, como si el mundo entero ya hubiera decidido que su carrera estaba terminada, aunque él no hubiera dicho ni una palabra. El golpe no estaba en el cuerpo, estaba en el respeto, en la reputación, en la manera en que te miran cuando entras al gimnasio. Ya no era el maestro, era el que fue. Márquez, acostumbrado a pelear contra hombres, ahora se encontraba luchando contra percepciones, y eso duele más que cualquier recto al mentón. En casa, la situación no era distinta. Su familia, siempre a su lado, le pedía que pensara en su salud. Los hijos ya crecían. Su legado estaba más que asegurado. ¿Qué más tenía que probar? ¿Por qué arriesgarse? La respuesta de Márquez fue simple pero contundente: porque todavía no he terminado. En el gimnasio, sus entrenamientos comenzaron a cambiar. Ya no se trataba solo de mantener la forma, era una guerra silenciosa contra el tiempo. Corría más kilómetros, pegaba más fuerte, revisaba cada segundo de su pelea con Bradley. No para llorar, sino para aprender. Cada error, cada fallo en tiempo de reacción, cada golpe no lanzado, se convirtió en combustible. Los sparrings fueron reemplazados por jóvenes más rápidos. Márquez los pedía a propósito. Quería sentir la presión. Quería volver a entender cómo anticipar lo impredecible. Y con cada sesión, algo comenzaba a cambiar. Lentamente, el fuego regresaba a sus ojos. La prensa, sin embargo, no lo sabía. Lo seguían viendo como un excampeón entrenando sin rumbo, como alguien que no aceptaba su realidad. Pero lo que no sabían era que Márquez no entrenaba por nostalgia. Lo hacía por venganza. Venganza no contra Bradley, no contra los jueces, ni siquiera contra los críticos. Era venganza contra la versión de sí mismo que apareció esa noche. La versión pasiva, sin respuesta, sin filo. Esa imagen que lo persiguió durante semanas. Esa imagen que lo despertaba a medianoche con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Y entonces lo decidió. Regresaría. Pero no para pelear por pelear. Regresaría para enviar un mensaje, para mostrar que no era un veterano más, que aún tenía algo que decir y que lo diría con puños, no con palabras. En silencio, en la sombra, Márquez comenzó a construir su regreso. No lo anunció, no lo promocionó, simplemente trabajó. Y como cada vez que ha caído, estaba preparando una respuesta que haría temblar el ring. Lo que siguió tras la derrota con Bradley fue uno de los capítulos más silenciosos, pero más intensos en la carrera de Juan Manuel Márquez. Mientras el mundo del boxeo se entretenía con nuevas promesas y los reflectores giraban hacia peleadores más jóvenes, Márquez desapareció del radar. Pero no del ring. Se ocultó, sí, pero no para descansar. Lo hizo para mutar. Su transformación no fue inmediata. No se trataba simplemente de cambiar su dieta o subir al ring con más musculatura. Era un cambio de mentalidad, una reinvención completa. Márquez sabía que el estilo que había perfeccionado durante años ya no era suficiente. El boxeo moderno exigía más, exigía adaptabilidad, y eso fue exactamente lo que decidió entrenar: ser impredecible, incluso para sí mismo. Comenzó por el cuerpo. A los 40 años, el físico ya no responde igual. Pero Márquez no era un peleador común. Contrató fisioterapeutas de alto rendimiento, expertos en recuperación y nutrición deportiva. Su cuerpo, que muchos creían ya desgastado, comenzó a redefinirse. Menos volumen innecesario, más velocidad funcional. Trabajó como si estuviera a punto de debutar, pero donde realmente se forjó la transformación fue en su mente.
Márquez, obsesivo por naturaleza, se sumergió en horas y horas de grabaciones, no solo de sus combates, sino de boxeadores jóvenes, rápidos, técnicos. Analizaba a Lomachenko, a Terence Crawford, a Canelo, no para copiarlos, sino para entender qué los hacía efectivos, dónde encontraban sus ángulos, cómo desarmaban defensas modernas, qué ritmo usaban. Y luego intentaba replicarlo, ajustarlo, aplicarlo a su propio arsenal. También retomó una vieja herramienta, el análisis matemático de sus peleas. Cada golpe lanzado, cada segundo dentro del ring era cronometrado, descompuesto, optimizado. Si su mente era su arma más letal, entonces tenía que convertirla en un computador de combate. Sus reflejos, aunque no tan veloces como antes, podían ser compensados con anticipación milimétrica. La transformación era real. Incluso su equipo lo notó. Nacho Beristain, su entrenador de toda la vida, lo observaba con una mezcla de orgullo y sorpresa. «Está entrenando como si tuviera 25», comentó en una entrevista. Pero Márquez no respondía. Solo asentía y volvía a pegarle al saco. Durante ese proceso comenzó a circular un rumor, una pelea en puerta. No cualquier pelea, una pelea que podría representar el cierre perfecto de su carrera. Los fanáticos especulaban. Algunos pensaban en un quinto combate con Pacquiao, otros en una revancha con Bradley, pero Márquez no decía nada. Solo entrenaba, solo se preparaba para demostrar que, a pesar del tiempo, aún podía escribir un capítulo más. Y mientras tanto, seguía afinando detalles. Cambió su manera de entrenar sparrings. Ya no buscaba intercambios brutales, sino ejercicios que lo obligaran a pensar más rápido. Simulaciones, combo sorpresa, trabajo con luces de reacción, todo lo que pudiera mantener su mente despierta. Incluso en lo emocional, Márquez evolucionó. Ya no peleaba por demostrar algo a otros. No necesitaba la aprobación de críticos ni el cariño mediático. Esta pelea, fuera cual fuera, sería su mensaje final, su despedida, pero no una salida triste, una explosión, un rugido que recordara por qué fue uno de los grandes. Su entorno cambió. Sus amigos notaron que estaba más callado, más enfocado. Su esposa lo veía salir al amanecer y volver de noche, bañado en sudor, pero con una sonrisa distinta. No era alegría, era convicción. Márquez no regresaba para pelear. Volvía para reclamar algo que sentía, aún le pertenecía, el respeto absoluto. Poco a poco, su nombre empezó a sonar otra vez en los pasillos del boxeo. No por escándalos, no por nostalgia, sino por rumores de una última gran pelea. Algo se estaba cocinando. Y Márquez, desde la sombra, seguía puliendo su nueva versión. Porque los grandes no se despiden con palabras, se despiden con golpes. Mientras Juan Manuel Márquez reconstruía su cuerpo y su mente, el mundo del boxeo seguía su curso. Nuevas estrellas brillaban, nuevos campeones llenaban titulares, pero en cada conversación, en cada foro, siempre surgía una pregunta inevitable. ¿Volverá Márquez? La derrota con Bradley había dejado un vacío, pero su KO a Pacquiao seguía ardiendo en la memoria colectiva. Muchos sentían que, si Márquez regresaba, solo había una pelea lógica, una más, la que todos querían ver, la pelea que cerraría una saga legendaria. Pacquiao también lo sabía. El filipino, con su habitual actividad dentro del ring, no dejó de subir al cuadrilátero. Seguía ganando peleas, sumando logros, construyendo su legado. Pero esa espina, ese derechazo que lo dejó sin aliento ante millones, seguía clavada. En entrevistas, cuando le preguntaban por Márquez, Pacquiao sonreía, pero su mirada se endurecía. Los rumores comenzaron a intensificarse a mediados de 2014. Promotores de ambos bandos dejaron entrever que las conversaciones estaban abiertas. Márquez no confirmaba, pero tampoco negaba. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. En su círculo íntimo, la preparación ya había dejado de ser un experimento. Era una estrategia. Cada golpe, cada rutina, cada revisión de video tenía un solo objetivo: preparar su cuerpo y su mente para una posible quinta guerra. Y esta vez Márquez no buscaba puntos, no buscaba convencer a los jueces, quería un cierre rotundo, un golpe final, definitivo. La narrativa era irresistible. 4 combates, 3 decisiones polémicas, un nocaut brutal.
Ambos hombres con estilos opuestos, con trayectorias distintas, pero unidos por el destino. Era como si el boxeo mismo les exigiera una última batalla, y los fanáticos no dejaban de pedirla. Sin embargo, había obstáculos. Márquez no quería repetir lo que ocurrió en peleas anteriores. Exigía condiciones claras, jueces neutrales, ubicación justa, control antidopaje riguroso. No estaba dispuesto a arriesgarlo todo sin garantías. Él no peleaba por dinero, peleaba por dignidad. Pacquiao, por su parte, parecía dispuesto. Sabía que una victoria le permitiría equilibrar la historia, y en el fondo, ambos sabían que había cuentas pendientes, pero esta vez las condiciones eran distintas. Ya no eran jóvenes buscando gloria, ahora eran leyendas defendiendo su legado. Finalmente, la confirmación llegó. Con una sobria conferencia de prensa, sin grandes fuegos artificiales, Márquez anunció que estaba listo, que si Pacquiao aceptaba las condiciones, él pelearía una última vez. Una más, dijo, solo una, y después me voy. La reacción fue inmediata. Las redes explotaron. Medios de todo el mundo cubrieron el anuncio. Fanáticos compraron boletos en minutos. Se hablaba no solo de una pelea, sino del final de una era. El boxeo estaba a punto de presenciar el último capítulo de una saga escrita con sudor, sangre y voluntad inquebrantable. Márquez, por su parte, no cambió nada, no ofreció más entrevistas, no hizo giras promocionales, seguía entrenando en silencio, como si fuera un novato esperando su primera oportunidad. Pero en su mente todo estaba claro. Esta vez no habría dudas, esta vez todo se decidiría con puños. La noche finalmente llegó. Las luces del estadio brillaban más intensas que nunca. Cada asiento estaba ocupado. La expectativa era casi irreal. No era solo una pelea, era historia. Era el último acto de una rivalidad que había atravesado generaciones, culturas, estilos. Era Márquez contra Pacquiao. Por quinta y última vez, en los camerinos, ambos guerreros se preparaban en silencio. Márquez, con el rostro endurecido, parecía una estatua esculpida por la experiencia. Pacquiao, con su sonrisa habitual, irradiaba confianza, pero también tensión. Sabía lo que estaba en juego. El mundo entero miraba. Esta vez no había cinturones en disputa, no había campeonatos en juego. Solo una pregunta: ¿quién es realmente el mejor? Desde el primer round se notó que Márquez no era el mismo peleador que muchos creían acabado. Sus movimientos eran precisos, sus esquivas impecables. Pacquiao, veloz y agresivo como siempre, intentaba imponer ritmo. Pero Márquez lo había estudiado durante años, sabía cuándo atacar, sabía cuándo esperar. Los primeros asaltos fueron una danza de inteligencia. Márquez apostó a la paciencia. Cada contragolpe que lanzaba llevaba la intención de castigar, no solo de marcar puntos, y poco a poco Pacquiao comenzó a sentirlo. Sus entradas eran respondidas con jabs secos, con ganchos al cuerpo, con rectos que rompían el ritmo. En el quinto round, Márquez conectó un derechazo al mentón que sacudió al estadio. Pacquiao se tambaleó. Por un momento, los fantasmas del pasado regresaron. El filipino reaccionó, respondió con combinaciones veloces, pero Márquez los absorbió con la serenidad de un veterano que sabe que cada segundo cuenta. El sexto fue un asalto tenso. Nadie daba un paso atrás. Los intercambios eran brutales, pero técnicos, hasta que llegó el instante. Una finta de Pacquiao, una lectura perfecta de Márquez y un gancho ascendente que aterrizó limpio. No fue como la vez anterior. Esta vez Pacquiao no cayó de inmediato, pero retrocedió tambaleando. Márquez lo persiguió con una ráfaga precisa de golpes, y en la esquina, atrapado, el árbitro tuvo que intervenir. Victoria por nocaut técnico. El estadio estalló. Márquez levantó los brazos al cielo, con lágrimas en los ojos. No gritó, no festejó con locura, solo cerró los ojos y respiró profundo. Lo había hecho, no por los jueces, no por la prensa, por él, por su historia, por cada crítica, por cada caída, por cada madrugada de entrenamiento. Pacquiao, con dignidad, se acercó a abrazarlo. Sabía que había sido vencido limpiamente. No había polémica, no había excusas, solo respeto. El público de pie ovacionó a ambos, pero en especial a Márquez, que se despedía como quería. Arriba, en lo más alto, con los guantes en alto y el alma en paz. Esa noche no ganó solo una pelea, ganó su redención,
Juan Manuel Márquez no solo fue un campeón, fue un ejemplo de cómo el corazón y la mente pueden coexistir en el ring. Su carrera no se definió por títulos ni estadísticas, sino por su capacidad de reinventarse, de resistir y sobre todo de responder. Cada caída fue una lección, cada golpe recibido un motivo para afilar su estilo y cada duda externa una oportunidad para escribir una respuesta con puños cerrados. No todos los guerreros se retiran en la cima, no todos logran transformar la humillación en gloria, pero Márquez sí, y eso lo convierte en algo más que un boxeador, lo convierte en una leyenda. Su legado no se mide solo en victorias, sino en la forma en que encaró la adversidad. Hoy, generaciones enteras lo miran como el símbolo de la precisión, la inteligencia y la revancha perfecta, porque caer es parte de la vida, pero levantarse con dignidad, con furia contenida y con honor, eso es lo que separa a los grandes de los eternos, y Márquez, sin duda, pertenece a los eternos. Si te inspiró esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite recordar lo que significa nunca rendirse.